Buenas noches. Javier Lamán, presidente aragonés, ha asegurado que el líder de su partido, Pedro Sánchez, cuenta con el apoyo de toda su formación en nuestra comunidad para negociar con Podemos. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también analizaremos las últimas novedades acerca del proceso soberanista catalán. El nuevo presidente, Carles Puigdemont, anuncia en su investidura que culminará con éxito, según sus propias palabras, el plan independentista. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Jesús Morte, empresario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Rodrigo Gómez, ya como diputado en el Congreso de Podemos. Buenas noches. Buenas noches, en Ciudadanos. En Ciudadanos, perdón. Y Carmelo Asensio, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Menudo bote que había dado cuando Ya, he dicho que no había Podemos. Bueno, comenzamos hablando del apoyo que Javier Lamán ya le ha prestado a Pedro Sánchez para una posible negociación con Podemos. El presidente aragonés asegura que el pacto al que llegaron con Aragón con la formación morada es extrapolable a nivel nacional. ¿Cómo valoráis estas declaraciones? Jesús. Bueno, en primer lugar, y aprovechando que está aquí Rodrigo, recién elegido diputado nacional, felicitarlo. Por Ciudadanos. Muchas gracias. Por Ciudadanos, felicitarlo y decirle que tiene una tarea enfrente complicada, pero yo estoy seguro que lo conozco ya hemos conocido a estos ciudadanos, que lo aportará y lo aportará positivo. Respecto al tema de Javier Lamán, la política es un arte difícil, sobre todo para los que no nos dedicamos a ella, ¿no? No hace demasiado tiempo, hace unos días, se decía que Javier Lamán y su equipo apoyaban a Susana Díaz, a la de Andalucía, sabéis quién es, ¿verdad? Bueno, y que, vamos, que era todo parabienes para que sustituyera a Pedro Sánchez, o casi palabras textuales. Y de repente, y en 24 o 48 horas, Javier Lamán se desdice de lo que había dicho y dice que apoya a muerte a Pedro Sánchez para que pacte con Podemos. Yo no sé si nuestro presidente nos ha dado cuenta que solo con pactar con Podemos no va a valer y que necesitará más apoyos de alguien más para tal. Pero parece ser que el tema con Podemos, desde el punto de vista nacional, pues parece que avanza, pero yo no sé si este país en estos momentos está capacitado para asumir un gobierno a 9 bandas. No lo sé. Yo creo que va a ser muy difícil ese gobierno, pero también comprendo que, bueno, que las votaciones se han efectuado y ha salido lo que ha salido, ¿no? Este país en este momento lo que necesita es estabilidad, lo que necesita es liderazgo y lo que necesita es objetivos claros en el futuro inmediato, con lo que tenemos, sobre todo con el tema de Cataluña. Rodrigo. Sí, pues como decía Jesús, parece que hace unos días decía que decían las informaciones que el señor Lamán se acercaba más hacia el sector de Susana Díaz, ahora parece que va hacia el de Pedro Sánchez. Yo creo que mantiene una equidistancia para salvarse él, pero aquí lo triste es que estemos discutiendo o estemos hablando de un poco de los líos internos que puede tener el Partido Socialista y no se ponga sobre la mesa realmente el futuro de España. Yo creo que los partidos tendríamos que estar pensando más en el interés general de todos los españoles, de todos los ciudadanos, y no en el interés partidista o el interés incluso ya de ciertas personas dentro de un partido, ¿no? Por supuesto, el Partido Socialista está en su legítimo derecho de buscar los acuerdos que quiera con las fuerzas que lo considere oportuno, pero yo creo que la unidad y la igualdad de todos los españoles no se debería tocar y no debería estar en juego, ¿no? No puede ser que alguien que quiera ser presidente del gobierno intente buscar alianzas con aquellos que quieren romper España. Y Podemos pues ha puesto esa línea roja, que era el derecho de autodeterminación para Cataluña y para otras regiones, que en toda la campaña no lo había manifestado, o lo había manifestado así de tapadillo. Siempre se hablaba de los derechos sociales, que era lo más importante para Podemos, y que me parece muy bien, porque desde Ciudadanos también queremos poner los derechos sociales encima de la mesa, pero el derecho de autodeterminación pues no lo ponía como línea roja Podemos. Ahora, una vez el día de las elecciones pusieron esa línea roja, creo que condicionados por sus acuerdos y sus alianzas con las mareas y con el resto de partidos, y bueno, ya veremos a ver lo que ocurre. Carmelo.
Bueno, pues parece que es muy normal, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista, pues en un momento dado, y si fracasa el primer intento del Partido Popular, que es al partido que le corresponde iniciar las conversaciones para formar gobierno, de poder llegar a formar ese gobierno, pues es lógico que el Partido Socialista lo intente, y sobre todo con un hemiciclo que está muy fragmentado y con fuerzas políticas de izquierda, que es lo lógico que las fuerzas políticas de izquierda pues intenten poner de acuerdo, al igual que Podemos ha facilitado y ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista y con otros partidos políticos de izquierda para formar mayorías de progreso, y el caso de Aragón es uno de ellos. El gobierno actual del PSOE y Junta Aragonesista pues está lógicamente respaldado por Izquierda Unida y por Podemos, pues no es nada de extrañar que esto pueda pasar a nivel estatal. De hecho, sería lo deseable. Y en cuanto a las líneas rojas, pues veremos dónde están las líneas rojas. Yo no soy de Podemos, pero Podemos en ningún momento ha dicho que esté por el derecho a autodeterminación. Está por otra cosa que es muy diferente y que no tendría que darnos miedo, que es por el derecho a decidir, para que la gente pueda hablar. Aquí parece que nos da siempre miedo este tipo de cosas, cuando es algo que sucede con absoluta normalidad en países democráticos, como por ejemplo hemos tenido recientemente en Escocia, donde ha habido pues una parte del Reino Unido que se ha querido secesionar y ha salido un resultado en un referéndum donde va a continuar formando parte del Reino Unido. Lo mismo nos pasa con democracias consolidadísimas, como es el caso de Canadá, donde el Quebec pues, también ha planteado en varios momentos el poderse separar de Canadá. No digo que sea la solución para Cataluña, pero desde luego el problema de Cataluña, y luego imagino que podremos hablar profundamente, bastante de este asunto, pues pasa por el diálogo y por buscar mecanismos y vías de solución y no de confrontación. Ahora, el panorama es muy complejo. Yo desde luego a esta legislatura no le doy mucho más de 6-8 meses de vida. Entre otras cosas porque lo que es habitual y lo que venimos haciendo los aragoneses desde hace prácticamente 35 años, porque no tenemos mayoría y tenemos un parlamento donde tenemos siempre 6, 7 fuerzas políticas, es el diálogo. Es la cultura del diálogo, del pacto, del acuerdo, y esa aragonesización de la política española pues también sería muy necesario. Ya vale mayorías absolutas, que no son nada positivas, y me da igual que sean del Partido Popular que del Partido Socialista, porque al final terminan aplicando los rodillos. Aquí toca hablar, porque hay problemas muy serios en España y que tenemos que afrontarlos, pero con diálogo, no con el palo, ¿vale? Ni con la vara larga. Ya estamos hablando del problema catalán, pero estamos hablando de problemas como el desempleo, que seguimos siendo pues, un Estado, el Estado español, donde estamos batiendo récords de tasa de desempleo, la más elevada de toda la Unión Europea todavía, y problemas muy serios de pobreza que está afectando prácticamente a 8 millones de españoles, que esas son evidentemente las prioridades que tendría que fijarse el próximo gobierno, y poniendo punto final a las políticas conservadoras de ajuste y de recorte que nos han llevado a la situación actual. Jesús. Yo, en general, los ciudadanos igual les da izquierdas que derechas. A los ciudadanos lo que les gustaría es que alguien, izquierda, junta, derecha sola, izquierda separada, lo que sea, pensara en las cosas que hay que hacer en este país para tratar de solución a los problemas que tenemos los españoles. Tú lo has dicho. Yo creo que en estos momentos no se debería hablar tanto de yo pacto para ser presidente o tú no puedes pactar porque no tienes mayoría, y decir, oye, ¿y si nos ocupamos de los ciudadanos un poco? ¿Y si nos ocupamos de esas materias sociales que este país necesita? ¿Y si nos ocupamos del paro? ¿Y si nos ocupamos de crear riqueza? Pues claro, sin crear riqueza todo esto se viene abajo. ¿Y si nos ocupamos de apoyar al empresario activo que quiere crear empleo y quiere aportar riqueza a su país? Eso es lo que queremos oír los ciudadanos, y eso es lo que desgraciadamente no estamos oyendo, ¿no? Yo, Carmelo, tengo mucha duda, insisto, y lo he dicho antes, de si este país está en condiciones ahora de tener un gobierno con 8 o 9, no digo ideas distintas, pero sí distinta concepción de lo que el país necesita. Porque solo poner de acuerdo esas 8 ideas de la concepción que este país necesita, nos vamos a pasar un año, y tú le das 6 meses a la legislatura, con que fíjate qué plan tenemos. Y además, yo le decía antes, hace un momento a Rodrigo y a Teresa, qué pena que nos hayamos encontrado con un PSOE hecho unas trizas. Porque un PSOE fuerte, con un liderazgo claro y con unos objetivos claros, que duda cabe que a este país le beneficiaría. Pero nos hemos encontrado con un PSOE que es todo lo contrario. Yo también estoy contigo, lo veo bastante complicado. Rodrigo. Sí, yo creo que, como decía Carmelo y Jesús, tenemos que hablar todas las fuerzas políticas, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a pactos, consensos, sean por un sentido o sea por otro,
pero lo que no podemos hacer es devolverle la pelota otra vez a los ciudadanos y decirles como, mira, ustedes se han equivocado y tienen que volver a corregir esto. Yo creo que no, nos han dado un mandato y los ciudadanos nos han dicho, pónganse ustedes de acuerdo, y eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer esas reformas, que yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que hay que abordar. Hay una serie de reformas en el país que son urgentes, y como no pongamos en marcha la legislatura, pues esas reformas no se podrán hacer, no se podrá luchar contra el paro, no se podrán blindar los derechos sociales, no se podrá hacer una reforma de la Constitución. Todas esas reformas que como no nos pongamos de acuerdo y no empiece la legislatura, no se podrán hacer. Pero volviendo un poco a la pregunta inicial, que era el apoyo que el Lambán daba a Pedro Sánchez esta mañana en una emisora, decía Pedro Sánchez que volvía un poco a retomar la idea de reconocer las singularidades de Cataluña. A mí me gustaría saber si nuestro presidente de Aragonés está de acuerdo con esa idea de las singularidades de Cataluña y cuáles son esas singularidades de Cataluña, porque yo creo que todos los españoles somos iguales, que es verdad que cada región tiene sus particularidades, pero esas singularidades creo que no se deben hacer. Yo creo que ahí lo que se está haciendo es decir que va a haber unos privilegios para Cataluña que, por desgracia, para Aragón, para intentar contentar eso a Cataluña, Aragón saldría perjudicada. Por eso yo exigiría al presidente de Aragón, que es el presidente de todos los aragoneses, que a su líder de su partido le dijese qué son esas peculiaridades y esas singularidades de Cataluña. Fíjate, Pues yo ya antes estaría hablaba, bien. Carmelo, de dos excepciones, que son dos excepciones, Escocia y Quebec. En el resto de los países hay una cierta tranquilidad. Está el caso belga, en el Bélgica, plano territorial. que es el corazón de Europa, también es muy singular. En el plano territorial. Sí. Pero además, de los 200... Escocia, en términos de derecho, no es lo mismo que el caso español, porque ahí hay un tratado con el Reino Unido, el tema de Canadá, o sea que por eso el derecho de decidir que tú decías, pero si nos metemos ya en esa... No, pero además, pero lo que Jesús, podemos hacer un debate. lo que podemos defender no es el derecho de autodeterminación. Lo que podemos defender es el referéndum. El referéndum. Que es lo lógico. Pero el referéndum lo tenemos que hacer todos los españoles. Claro. Eso es muy No cuestión- los catalanes solo. La cuestión sería en que la gente pueda decidir y pueda opinar. Y en este momento no puede hacerlo. Yo sé que habría que hacer una modificación, evidentemente, de la Constitución española, pero creo que ya ha llegado el momento. Creo que la Constitución, que fue esa Carta Magna, ese texto de todos los ciudadanos, que nos permitió transitar de una dictadura a una democracia, hoy en día, para algunas cuestiones, se nos ha quedado obsoletas. De hecho, la mayor parte de la población no podemos decidir sobre esa Constitución. Y lo valiosa que fue en un momento dado para transitar de forma pacífica hacia la democracia, hoy se ha vuelto ya anticuada en algunos aspectos, sobre todo en el título 8º, que es el título territorial. Está claro que se configuró solamente para contentar a dos territorios, que fue Euskadi y Cataluña, y no ha servido ni para una cosa ni para otra. Y encima creó una España de dos velocidades. Las comunidades autónomas que tenían reconocida esa consideración de comunidades históricas, que es muy, muy curioso, muy cuestionable cómo se llegó a esa decisión, y otras tantas que nos quedamos en el furgón de cola. Por lo tanto, las singularidades sí que caben, pero eso no significa que ningún territorio tenga más derechos sobre ningún otro. Privilegios. Porque es verdad que de un tiempo a esta parte, bueno, un tiempo a esta parte no, desde que se configuró el Estado de las Autonomías, de las comunidades autónomas, Aragón ha salido siempre palmando. Y esto, desgraciadamente, terminará como terminará. Seguramente un acuerdo entre el gobierno catalán y el gobierno español, con un tratamiento fiscal y financiero específico para Cataluña, donde una vez más Aragón será la gran pagana. Y sobre todo sin una representación aragonesista en el Congreso de los Diputados, en un proceso y en un momento constituyente donde es muy importante que haya presencia no aragonesa, sino aragonesista, que defienda y vele realmente por los intereses de Aragón, que es una cosa muy distinta. Bueno, estamos citando constantemente a Cataluña, vamos a hablar precisamente de Cataluña. El nuevo presidente ha ofrecido casi nulas diferencias en su programa de gobierno respecto a su predecesor, Artur Mas, siendo el plan independentista uno de sus claros objetivos. Rajoy ya le ha avisado de que no le pasará ni una, ha dicho, y de que hará cumplir la ley. ¿Cómo valoráis vosotros esta situación? Es un poco más de lo mismo, ¿no, Rodrigo? Sí, ya ayer nuestra representante en el Parlamento y jefa de la oposición, Arrimadas, ya lo llamó más de lo mismo al señor Puigdemont, y bueno, pues como digo, vuelven a decir con sus
sus ideas independentistas, a seguir con su hoja de ruta, que a última hora se hizo un fraude, yo creo, total al electorado. Ya se dijo que que por la vía de la negociación querían corregir lo que los votos no le dieron, un fraude absoluto y total de la democracia. Y bueno, yo creo que se está haciendo una ilegalidad total y hay que ir contra esa ilegalidad, pero no solo como dice nuestro presidente a base del Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho, por supuesto, debe actuar y tiene que actuar, pero no solo. También la política tiene que actuar, no para dar más privilegios a Cataluña. No creemos que sea ese el sistema, pero sí que tampoco creemos que haya que hacer un referéndum, pero sí que hay que hacer un proyecto que sea ambicioso y que sea atractivo para todos los españoles. Sí que hay que hacer unas reformas de la Constitución, como decía Carmelo, en el tema de la autonomía, de la financiación, para que esos independentistas pues cada vez vean que el proyecto común español pues puede ser interesante. Jesús. A mí me parece que lo que está pasando en Cataluña tiene mucho que ver con una locura semicolectiva, porque no todos los catalanes opinan del mismo modo, y es curioso, y con el respeto y la admiración que yo he tenido siempre y sigo teniendo al pueblo catalán, por sus muchas virtudes, ¿no? De laboriosidad, de intelectuales, etcétera, etcétera, y de repente parece que hay un elixir que se llama Mas, ¿no? Que han tomado la mitad de los catalanes y están diciendo las tonterías que se están diciendo ahora, ¿no? Yo creo que en estos momentos la firmeza es importante y yo creo que desde el Estado de Derecho se puede responder con la Constitución en la mano y sin necesidad de armar ninguna, porque ahí está previsto ya en la Constitución el parar esa locura colectiva de prácticamente el 50% de los catalanes. Yo soy partidario de un referéndum para aclarar de una vez por todas, porque los catalanes, en su conjunto, no todos, llevan 400 años. Si no hubiera televidentes diría una palabra, ¿no? Dando 400 años, ¿no? Bueno, él dice que va por su presidente 136, que yo fui a los libros de historia, yo no sabía que Cataluña había tenido 136 presidentes, pero me dijeron que el primer presidente era el príncipe Vigrifredo de no sé qué. Bueno, eso se me escapa. ¿Veis cómo? Más que los Estados Unidos. Sí, ¿ves cómo todo es una especie de locura que no va a llegar a ninguna parte? Cataluña ha sido la región más próspera de este país. ¿Y qué pasa ahora? Pues que el País Vasco y Madrid nos han pasado, pero por 50 puntos. ¿Qué ha pasado con los catalanes? ¿Qué ha pasado con la corruptela que ha habido en los gobiernos de Cataluña, en la que el señor Mas ha sido, no digo que lo haya hecho también, pero ha sido colaborador necesario, que su antecesor, ahí está. Y a pesar de todo defienden esas ideas que están defendidas por esta gente que en teoría van a ir a la cárcel dentro de poco. A mí me cuesta mucho hacer un análisis objetivo de lo que está pasando en Cataluña. Carmelo. Eso esperamos, que alguno termine en la cárcel porque hay alguna familia que sí que tiene mucha semejanza a lo que era la familia Corleone, casi. Espero que sea así, que alguno tiene que terminar por lo que ha pasado de corrupción en Cataluña. No obstante, por matizar algunas cosas, la elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat no es ilegal, es el resultado de unas elecciones y evidentemente de una composición dentro del Parlamento catalán. Lo que sí que es ilegal es tirar para adelante con un planteamiento secesionista o independentista, primero cuando las elecciones no eran un plebiscito sobre la permanencia de Cataluña en España o no, y segundo, cuando las fuerzas evidentemente secesionistas no obtuvieron la mayoría de los votos. Sí la mayoría parlamentaria, pero no la mayoría de los votos del pueblo catalán, y esto hay que tenerlo muy presente porque está muy fragmentada y muy rota la sociedad catalana. Es más, aunque hubiesen tenido ya no solamente la representación parlamentaria, sino la mayoría de los votos, tampoco creo que sea el mecanismo
para intentar resolver el problema, saltar de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y absolutamente todo como se quieren saltar. Hay otros procedimientos. Mira, yo comparto perfectamente el que los catalanes tienen derecho a decidir. Y esto, en un momento dado, espero que algún día esta democracia, que tenía que ser suficientemente madura, sea capaz de afrontar los debates con absoluta serenidad. Y al final, dar un derecho de decisión a un pueblo que es el pueblo catalán, para que decida su futuro, que es una cosa que les concierne única y exclusivamente a ellos. Dicho esto, yo no quiero que se vayan de España. Sería muy difícil y sería incomprensible la historia de Aragón y la historia de España sin tener a Cataluña. Sería incomprensible, pero entiendo, en un momento dado, algún día habrá que buscar una solución. Y esa solución, evidentemente, pasará por el derecho a decidir y, sobre todo, por el diálogo. Y es verdad, es una de las comunidades que históricamente han sido más prósperas, más ricas, que más ha tirado también de la economía española. Ya lo creo, pero aún así, no nos pongamos una venda en los ojos, no cometamos el mismo error que ha cometido el Gobierno central y el Partido Popular, de no reconocer que hay una buena parte de la sociedad catalana que no se siente española y que no quiere estar vinculada a España. Esto hay que buscar una solución. Es irremediable buscar la solución. Mientras sigamos en una línea de enfrentamiento, de confrontación por parte de unos y de otros, lo único que vamos a conseguir es una fractura que, por cierto, antes no existía en la sociedad catalana, pero que desde luego requiere una solución y que no pasa solamente por medidas punitivas y medidas de palo que están planteando algunos. Yo creo que con la legalidad en la mano hay que buscar una solución, y esa solución evidentemente va a pasar por el derecho de decidir del pueblo catalán de lo que quiere hacer en el futuro. Insisto, como ha pasado en otros sitios. Lo poníais como ejemplo, pero en Escocia, por ejemplo, no ha votado el resto del Reino Unido, solamente ha votado Escocia. En el caso, por ejemplo, de Canadá, solamente ha participado Quebec en ese referéndum. Eslovaquia, cuando en su momento, por cierto, se separó de la República Checa, solamente ha participado el pueblo de Eslovaquia en aquel referéndum. Medio de una guerra y se produjo la secesión. No había guerra. De una situación eso era otra cosa, en los terrible. Balcanes. En Chequia, en la República Checa, afortunadamente no existía guerra. Estoy hablando de la antigua Checoslovaquia, donde tenemos otro ejemplo, cómo se produce pues una secesión completamente pacífica, limpia y sin ningún tipo de ruptura, ¿no? Y de confrontación. Jesús, bueno, que quede claro, yo quiero participar en la decisión sobre Cataluña. Una. Dos, decir que desde el Gobierno central hay palos, yo no he visto ningún palo. El Rajoy ha salido diciendo que hay que cumplir la ley. Si eso es un palo, que venga Dios y lo vea. Se han dicho muchas cosas, algunas muy gruesas, por parte de unos y de otros. Mano, que si los tanques, que si la brigada, pero eso son chorradas que se dicen sin ningún sentido. La suspensión de la autonomía. Hasta ahora hay un sector del Partido Popular que no lo ha descartado. Es que hay que cumplir la ley. Y a mí eso me parece bien. Es que eso es fundamental. A mí eso me parece bien, que quieres que te diga. Yo le he dicho también desde un principio, no te puedes saltar el marco jurídico que nos hemos dotado todos los ciudadanos para convivir en democracia, que es la Constitución. En todo caso, habrá que ir a esa reforma constitucional que ya va siendo hora, porque como bien decía antes, pues se nos ha quedado pues caduca en muchos aspectos, ¿no? No está resolviendo muchos problemas que tiene en este momento la sociedad española. Carmelo, precisamente comenzabas tu intervención ahora hablando del caso de corrupción en Cataluña. No me gustaría acabar el programa sin hablar de otro caso de corrupción, ese caso urbanística y de ese juicio por el caso Nos que ha empezado esta mañana. Hoy se han sentado en el banquillo los acusados, como saben, la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarín. La defensa del arma del rey reclama que se le aplique la doctrina Botín, buscando inhabilitar a manos limpias, la única parte que acusa a la infanta. ¿Creéis que finalmente logrará que se le aplique esta medida? Teresa, ¿me permites 2 segundos a lo anterior? Sí, el señor Iceta, en el pleno más importante del Parlamento catalán en los últimos 6.000 años, empezó hablando del río Ebro. ¿Sabes? Lo sabes, ¿no? Empezó solidarizándose con los del delta del Ebro porque el plan hidrológico del Ebro no les ha gustado nada a los catalanes. Sí. Ya verás cómo al final la pagamos nosotros, ya verás. Pero ahora volviendo al tema. Vamos a hablar volviendo al tema que nos ocupa. No, hombre, pues yo creo que es una demostración palpable de que en este país hemos ido ganando enteros en democracia, hemos ido ganando enteros en pluralidad y hemos ganando enteros en la justicia, en lo que nosotros los ciudadanos entendemos por justicia. Y ahí tenemos a un yerno del rey y a una hija de un rey y una reina, pues sentados en el banquillo. Bueno. Carmelo, breve. Bueno, pues es el momento de demostrar que somos todos iguales ante la ley, ¿verdad? Ante la justicia. Este es el claro ejemplo. Ya hemos tenido muchos de personas implicadas en procesos de corrupción económica y política muy graves que han entrado por una puerta y se han ido por la otra. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo desde luego estoy expectante y por supuesto que la justicia actúe hasta el final, ¿no? Sea quien sea. Rodrigo.
Y pues la doctrina Botín, la verdad es que presenta matices que pueden aplicarse o no pueden aplicarse a este caso. Ya veremos lo que decide el tribunal. Decida lo que decida, la verdad es que va a ser conflictivo. Y como dicen mis compañeros, que la justicia se aplique y que sea igual para todos, y eso es lo que todos queremos, que el tribunal resuelva en derecho y como mejor pueda y sepa, y que al final sea lo justo y lo que le corresponda a la infanta. Si tiene que condenarse, que se le condene, y si no se le tiene que condenar, pues que no se le condene. En qué mal momento ha venido también esto, ¿verdad? Aparte se junta todo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre, muchas gracias a los tres. Y a ustedes les vemos mañana. Adiós.